Así que en 2012, hace ya mucho tiempo, cada vez más lejano. En 2012 me mudé con mi familia a Colorado Springs para estudiar en una universidad bíblica. En ese entonces tenía una familia joven, Netflix empezaba su servicio de streaming y un sábado por la tarde, mientras nuestro único hijo dormía, pensé, ¿sabes qué? Voy a probarlo, voy a ver algo en la tele. Y me encontré con la película Capitán América, el primer Vengador. Era algo bastante nuevo en ese momento. Sé que ahora es mucho más grande, pero en ese entonces era novedad. Las pelis de superhéroes no eran tan buenas hasta entonces, y como me gustaban de niño, pensé, ¿por qué no? Le daré una oportunidad. En esta peli, Steve Rogers toma el suero del super soldado y lucha contra Cráneo Rojo para salvar a sus amigos y su país. La verdad, no esperaba mucho de la película. No creía que fuera a ser buena, pero superó mis expectativas y eso inició una adicción que dura hasta hoy. Pero comenzó una serie de películas que fui viendo. Después pasé a ver Thor. En esa peli, Thor, hijo de Odín, debe aprender a ser un héroe y vencer a su hermano Loki y a los gigantes de hielo. Luego vi Iron Man 1 y 2, donde Tony Stark crea su traje, se vuelve héroe y debe enfrentar y vencer a Ironmonger y Whiplash, respectivamente. Y claro, tuve que volver a ver El Increíble Hulk, donde Bruce Banner, Hulk, debe luchar contra la abominación y derrotarla. La razón por la que les cuento esto es que cada superhéroe es una potencia por sí mismo. El Capitán América se enfrentó cara a cara con Cráneo Rojo él solo. Hulk se enfrentó a la abominación sin necesitar un ejército que lo respaldara. Estos tipos lograron hacer cosas asombrosas por su cuenta. Son poderosos por derecho propio como individuos. Pero llegó el verano de 2012 y Los Vengadores. En esta, los personajes se unen y aunque eran fuertes solos, enfrentaron un problema que no podían manejar. Ninguno era lo bastante fuerte por sí solo para vencer a Loki y su ejército. Solo al unirse pudieron defender lo que no podían por separado. Fue una gran película, seguro la veré de nuevo ahora que la mencioné. Pero hacia el final de la película vemos esta toma icónica de todos los Vengadores reunidos. Son fuertes por separado, pero juntos son mucho más poderosos. Sin embargo, esto no ocurrió por casualidad. Nick Fury los reunió, sí, pero solo juntarlos no los unió realmente. Reunirlos no los convirtió en los Vengadores. Se necesitó algo más grande que ellos mismos para unirlos de verdad. Y esto no solo pasa en las películas. También ocurre en el mundo real y es lo que Pedro empieza a abordar en sus cartas a la iglesia primitiva. Al escribir, Pedro les explica quiénes son, su identidad en Cristo, como vimos en el primer capítulo de su carta. Y al entrar en el capítulo 2, pasa de su identidad a la aplicación, diciéndoles que debemos dejar el pecado, librarnos de lo que nos frena y madurar en Cristo. Luego, en el capítulo 2, menciona 3 formas en que estamos unidos. Habla de piedras, sacerdotes y ciudadanos, y quizás te preguntes, ¿qué tienen en común?
Pero es en esto que Pedro empieza a profundizar. Al escribir a la iglesia primitiva, a la gente de Asia Menor, se dirige a un pueblo quebrantado, espiritualmente desamparado. No encajan ni con los judíos ni con los griegos. Están solos. Y ahí es donde aborda la idea de identidad, de quiénes son en Cristo. Y ahí es donde retomamos en Primera de Pedro capítulo 2 desde el versículo 4. Él dice, al venir a él piedra viva, rechazada por hombres, pero elegida y honrada por Dios, ustedes como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra, angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Así para ustedes que creen es honor, mas para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan por desobedecer la palabra. Estaban destinados a esto. Aquí Pedro cita pasajes conocidos de Isaías y los Salmos que hemos oído antes. Cantamos sobre esto hoy, porque en estos pasajes leemos de Jesús, la piedra angular, el cimiento en que nos edificamos, pero también piedra de tropiezo para los que no creen. Miren, lo que Pedro hace aquí es formar su equipo de vengadores. Está edificando la iglesia, personas con fortalezas e identidades únicas que juntas funcionan a un nivel totalmente distinto. Primero nos compara con piedras vivas, diciendo que somos edificados en una casa espiritual. Para entender esto, les hablo de mi casa. He tenido muchos niños en las últimas décadas y todos han descubierto la alegría de los Legos. Cada uno de ellos en algún momento ha encontrado los Legos y ha disfrutado jugando con ellos. A estas alturas tenemos cajones y cubos repletos de Legos. Tenemos sets, minifiguras, Legos genéricos y de marca. Nos salen Legos hasta por las orejas. Tenemos una cantidad absurda de Legos, pero no vemos a ningún niño jugando con un solo Lego. Los llamamos Legos porque no se juega con uno solo. Solo te topas con un Lego al pisarlo de noche. Los Legos, grandes juguetes, sirven para conectar y crear. Un Lego solo es divertido, pero muchos Legos, al conectarlos y construir algo más grande, se vuelve mucho más impresionante. Y eso es lo que Pedro dice. Ustedes son piedras vivas. Son como Legos construyéndose en una casa espiritual. Noten que dice una casa espiritual, no varias casas espirituales. No hay una casa para bautistas, otra para luteranos y otra para nazarenos. Es una sola casa espiritual. Claro, podemos tener desacuerdos en temas secundarios, pero a pesar de esas diferencias, somos uno.
Estamos unidos en Cristo, piedras vivas construyéndose en una casa espiritual. Pero Pedro no se detiene solo en la estructura, continúa de la estructura a la función. No solo dice que somos piedras vivas en una casa espiritual, sino que somos un sacerdocio santo. Esto no lo entendemos de inmediato, pues el sacerdocio no es algo común, pero estaba en el ADN cultural de esta gente. Ellos comprendían la importancia del sacerdocio. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el hombre. Verán, no podían simplemente acercarse a Dios. El hombre común no podía llevar su ofrenda a Dios. Debían acudir al sacerdote, quien tomaba sus peticiones y sacrificios, los presentaba a Dios y traía respuestas. Eran los mediadores, los intercesores entre Dios y el hombre. Y como Pedro explica, ya no es así. Ya no necesitamos ir a un sacerdote. En cambio, nosotros somos los sacerdotes, todos y cada uno. Y Jesucristo es nuestro intercesor. Él es quien intercede entre nosotros y Dios. Pero Pedro dice que somos sacerdotes para llevar sacrificios a Dios. Claro, no traemos cabras a la iglesia ahora, no los masacramos en el escenario, pero aún traemos sacrificios. Romanos 12 dice: hermanos, por la misericordia de Dios, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esta es su verdadera adoración. Otras versiones dicen: este es su servicio sacerdotal. Así es como Dios nos llama a ser, y siempre fue su plan. No es algo que inventó de repente con Jesús. Este fue su plan desde el principio. Con Israel, Él los llamó. Llamó a Abraham para crear una nación, un pueblo de sacerdotes que proclamara su bondad, influyentes, que atrajeran a otros a Dios, pero separados. Lo mismo aplica hoy. No somos aislacionistas, ni nos quedaremos en nuestra isla protegiéndonos, pues eso no cumple la misión de difundir el evangelio y ser influyentes. En cambio, debemos tener contacto sin contaminación, estar en el mundo sin ser parte de él. Como una pieza de Lego, no estás solo. Eres parte de algo más grande, no solo en estructura, sino en función, pues fuiste llamado a un sacerdocio santo. Los sacerdotes tenían funciones y responsabilidades propias, pero no estaban solos. Eran parte del sacerdocio, algunos con estas tareas, otros con aquellas, pero todos juntos colaboradores de Dios. Y Pedro concluye esta idea en los versículos 9 y 10. Él dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Él posee, para que proclaméis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no erais un pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Mira,
Somos piedras vivas que se están construyendo en una casa espiritual con la función de un sacerdocio santo que está compartiendo este mensaje del Evangelio, estas buenas nuevas de quién es Dios con los que nos rodean. Pero además de eso, somos una nación santa. No hace mucho celebramos el 4 de julio. Esa mañana, después de que Matthew hubo desayunado, René lo envió a vestirse. Y ella le dijo, oye, ya que es 4 de julio, tienes en tu cajón una camisa roja, blanca y azul de Estados Unidos que podrías usar hoy. Y él la miró con toda confusión y dijo, ¿qué significa eso? Verás, en su mente el 4 de julio se trata de fuegos artificiales. Se trata de prender fuego y hacer estallar cosas. Y esa es la parte divertida. Pero los que entendemos sabemos que el 4 de julio es más que solo una fecha. Es el día de la independencia. Es más que solo fuegos artificiales. Es un día para enorgullecernos de nuestro país, nuestra libertad y quienes lucharon por ella. Aunque seamos diferentes en pensamiento o acción, todos somos estadounidenses. Estamos unidos como ciudadanos, una nación bajo Dios. Esta es la idea que Pedro transmite. No estamos dispersos, sino unidos. Como pueblo elegido de Dios, somos una nación santa. Sí, podemos hablar diferente. Podemos actuar diferente. Quizás tengamos distintas creencias o hablemos diferentes idiomas. Pero todos hemos sido llamados a la luz. Cada uno de nosotros ha sido sacado de la oscuridad a la luz para ser el pueblo de Dios, para ser ciudadanos de su reino. Entonces, ¿qué tienen en común las piedras, sacerdotes y ciudadanos? Todos son mejores cuando forman parte de algo más grande. Los vengadores eran buenos por separado, pero juntos lograron mucho más. Ese es el plan de Dios, formar individuos fuertes. Fuiste creado con un propósito, fuiste hecho para servir a Dios de forma única, con tus dones y talentos. Pero además, no fuiste hecho para estar solo, fuiste hecho para unirte como casa espiritual, sacerdocio y nación santa, posesión de Dios. Mira, nuestra sociedad moderna lucha con esa idea. En nuestra sociedad la fe es algo personal. La fe es algo privado y no hablamos de ello. No queremos imponernos a los demás. No queremos que otros con ideas distintas se sientan incómodos, así que callamos o tememos que nos juzguen. Así que lo minimizamos. Ah, sí, la iglesia es algo a lo que debo ir. No quiero, pero lo haré igual. O no nos acercamos a la gente en la iglesia por miedo a abrirnos, confesar y ser vulnerables temiendo el rechazo. Y así vivimos como una pieza de Lego sola, sin conexión con nadie.
Y hoy podemos sentir esto fácilmente en nuestra sociedad de relaciones online y fe digital que nos deja desconectados. Como si estuviéramos en una isla propia, haciendo lo nuestro sin impactar ni influir a nadie más. Pero Dios no nos creó para ser piezas de Lego solitarias. Dios nos llama a conexiones reales, físicas, emocionales y espirituales entre nosotros. Dios nos llama a conectar con otros creyentes, otras piedras vivas como sacerdocio y nación. Dios nos ha llamado a ser una iglesia unida. Entonces, estamos dejando que Él construya su iglesia. Nos permitimos ser parte de esa casa espiritual. O en vez de ofrecer nuestras vidas, solo damos opiniones sobre cómo deberían hacerlo los demás. Nos permitimos ser ciudadanos de su nación santa. O nos conformamos con ser turistas que miran y siguen su camino. Somos observadores pasivos al margen, viendo lo que otros hacen sin conectarnos. ¿O somos como un superhéroe solitario intentando hacerlo todo por nuestra cuenta? Yo levantaré esta iglesia, yo haré todas estas cosas, yo seré el centro de atención. ¿O estamos dispuestos a asumir la misión que Dios nos dio? La misión de conectar con otros, la misión de ser un sacerdocio real, nación santa, casa espiritual, unidos como su posesión. Miren, Dios no nos sacó de las tinieblas a la luz para que estemos aislados. En la salvación, Dios no solo nos da una nueva vida, nos da un nuevo pueblo, nos da una nueva comunidad, nos da un lugar al que pertenecer. Dios nos hace casa espiritual, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su posesión. Y eso significa que no estás solo. No estás olvidado. No eres aleatorio. Tú perteneces. Perteneces al reino de Dios. Perteneces a la nación de Dios. Perteneces a la misión de Dios, porque las casas espirituales no se construyen con buenas intenciones. Lo que se necesita para construir una casa espiritual son todos esos pequeños pasos fieles a medida que seguimos a Dios y a medida que nos unimos como comunidad, a medida que nos reunimos en un grupo de vida y compartimos, nos abrimos y nos volvemos vulnerables unos con otros, a medida que permitimos que otras personas entren y las recibamos también, a medida que comenzamos a preguntar, ¿dónde puedo servir? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo servir como uno de los sacerdotes de Dios? A medida que nos paramos en el vestíbulo después de la iglesia e invitamos a alguien a almorzar o les enviamos un mensaje de texto e invitamos a almorzar o a cenar en algún momento, o hoy quedándonos para la comida compartida y disfrutando de esa comunidad, siendo parte de algo más grande a medida que nos unimos como la nación santa de Dios. Mira, no tienes que ser el Capitán América. No tienes que construir una iglesia solo con tus propias manos. Basta con que tomes tu lugar en la historia que Dios ya escribe, seas parte de lo que Él hace y te unas a lo que ya ha preparado.
Oremos. Señor Jesús, Dios, tú nos has formado y reunido. Dios, tú has construido la estructura y la función. Nos has llamado a la unidad como tu posesión, como tu pueblo. Y Dios, te pido que no actuemos en contra de eso. Ruego que no luchemos contra esta unidad a la que nos llamas, sino que la abracemos, nos lancemos, nos unamos y seamos parte de lo que estás haciendo. Dios, fortalécenos como individuos, pero aún más como casa espiritual, como tu nación santa. Y Dios, al unirnos, sabemos que al seguir tu misión, al seguir tu historia, hay victoria. Lo que venga, sabemos que juntos lo superaremos. Bajo el estandarte de Cristo, nada es imposible ni puede vencernos. Dios, te pido que nos acompañes, que nos unas más, que nos muestres cómo nos alejamos, cómo distanciamos a la comunidad, cómo rechazamos ser parte de tu casa espiritual. Y Dios, obra en nuestros corazones para acercarnos. Lo ruego en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestra piedra angular. Amén. Que Dios los bendiga. Les animo a quedarse para el convivio y la subasta de postres. Los quiero. Dios los bendiga.